Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. José Figueroa, buenos días. Buenos días con alegría, Miguel Ángel. Bueno, te temo en este programa porque ya sabes que tenemos YouTube bloqueado, me parece que durante 3 meses. Porque hablamos de medicina alternativa. Bueno, ni siquiera, fíjate tú, no hablamos de medicina alternativa, hablamos de medicina natural, e integrativa. Pero no nosotros, un médico. Un médico, pero por eso digo que hablamos de medicina integrativa, de la integración, Sí. no de medicina alternativa, que es otra cosa. Ya. Porque yo lo dije en el programa, no somos una alternativa a nada, no estamos buscando una alternativa al médico de toda la vida. Queremos que el médico de toda la vida pueda utilizar herramientas y conocimientos que complementen a la ciencia. Ya. Y que hace muchísima gente, como nuestro queridísimo doctor Miguel García Báez. Es un médico integrativo, un señor que es pediatra, que es homeópata, naturópata y que no para de estudiar y de formarse, como todos los buenos médicos. Bueno, pues en un programa que a mí me parece muy interesante y que lo pueden escuchar en nuestras plataformas en iVoox. Sí, porque en YouTube... En YouTube ya no, No. chimpún. Chimpún champán. En YouTube se lo cargaron, pues nos han castigado. Es como ¿Sí? si nos hubieran metido en la cárcel 3 meses. ellos. Sí. Que me llama mucho la atención estos temas, ¿eh? Es alucinante. El que una plataforma norteamericana ¿Eh? no quiera que una emisora de radio en España hable de estos temas, ¿no? Es muy fuerte, ¿eh? Es Fuerte, muy fuerte, ¿eh? Es que los norteamericanos, pero eso sí, hoy tenemos una visión más positiva de los norteamericanos. Bueno, fíjate. vamos a ver, porque Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Hombre, lo peor que nos puede pasar después del programa de hoy es que nos aparezcan los hombres de negro, ¿eh? Ya. Pero no creo. Bueno, no creo. preséntame a... Vamos a ver, Nos hoy- vamos a Madrid, ¿no? Nos vamos a Madrid, donde tenemos a un invitado de lujo, Enrique Ramos, ingeniero de telecomunicaciones e instructor del Instituto Monroe de los Estados Unidos. Bienvenido. Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Lo que vas a ¿Cómo contar se puede contar, ¿no? En las estáis? Sí. Porque Sin problemas. nos tienen vetados, ¿eh? Sí, ya he escuchado. No, sin problema. Bueno, Vamos a ver cosas muy interesantes. pues venga, vamos allá. Esa es la idea. Vamos a ver, porque yo aquí, en este programa, ya he hablado varias veces de los programas del Pentágono, de, por ejemplo, el famoso programa Stargate, donde se potencian las habilidades mentales, donde incluso se llega a trabajar, a experimentar con la visión remota, con los viajes astrales, con el sueño lúcido. Hablamos del famoso Ingo Swann, que le dio un susto a la CIA tremenda, cuando se proyectaba y podía ver bases hipersecretas en medio del desierto de Nevada, que los otros se pensaba que era un espía ruso. Y todas estas cosas que nos parecen de ciencia ficción, ¿verdad? Los programas de la CIA, resulta que no solamente es muy real, sino que ya ha pasado del ámbito experimental dentro de lo que es el ejército de los Estados Unidos, ha pasado, de hecho, al ámbito de todos los días, donde de hecho hay una serie de especialistas, hay un instituto muy serio, que es el Instituto Monroe, donde enseña a las personas, como usted y como yo, a potenciar lo que en el fondo son estados de conciencia y potenciar habilidades cognitivas más allá de los 5 sentidos que se nos ha dado. Enrique Ramos, por favor, cuéntenos de todo esto porque es apasionante. ¿Quién es Enrique Ramos? ¿Qué hace? ¿Cuál es la conexión del Instituto Monroe con el proyecto Stargate? Cuéntenos, por favor, Enrique. Muy bien, pues mira, voy a empezar, antes de presentarme, voy a empezar por esto que acabáis de comentar, el final, ¿no? Lo de la visión remota, que suena a la CIA, que suena todo con mucho a película de ciencia ficción, pero es absolutamente real. Las pruebas las tenemos
tanto los archivos del programa Stargate están desclasificados, están disponibles en Internet, no todos, pero más de 80.000 páginas, que ya es bastante, pero lo mejor es que todos los protagonistas que participaron en el programa Stargate, o la mayoría, han escrito sus libros, sus biografías, son personas que tienen condecoraciones del ejército, etcétera, y además la visión remota actualmente, aparte de enseñarse y utilizarse, algunas policías, algunos otros ejércitos también lo utilizan, aparte de eso, actualmente hay muchas universidades que están trabajando con la visión remota, que tienen experimentos, tienen estudios. Concretamente en España hay 2 científicos que están estudiando la visión remota. Es decir, que no es algo que solo podamos leer en los libros o ver en películas, sino que es algo, aunque suene a ciencia ficción, como digo, porque son capacidades mentales o extrasensoriales, es algo realmente tangible, ¿no?, que está ahí. Dicho Enrique, esto, ¿qué es sí. exactamente la visión remota? ¿En qué consiste? Bueno, la visión remota es una capacidad extrasensorial que se define como la capacidad de obtener información de un objeto, de un lugar, de un evento o de una persona sin el uso de los 5 sentidos físicos e independientemente del espacio y del tiempo. ¿Vale? Dicho así, y bueno, nos queda una coletilla que es siguiendo unos protocolos concretos. Si quitamos protocolos concretos, lo anterior que nos queda es muy parecido a la clarividencia o la evidencia. Es decir, la visión remota es como la evidencia que ha sido estudiada y ha sido desarrollada para que funcione bajo unos protocolos y unos métodos concretos que aseguran una efectividad mucho más alta que la evidencia, que al fin y al cabo es un don natural, ¿vale? Eso sería como se define la visión remota. Y el Instituto Monroe, donde yo trabajo, tiene mucha relación con la visión remota. El Instituto Monroe es un instituto norteamericano, estadounidense, mejor dicho, que se fundó en los años 70 del siglo pasado, lo fundó Robert Monroe, que es uno de los, supongo que muchos de los oyentes habrán escuchado o leído que Robert Monroe escribió los 3 libros clásicos sobre la investigación de la experiencia fuera del cuerpo, lo llamamos ahora viaje astral, sueño lúcido, etcétera. Y este señor fundó el Instituto Monroe en los años 70 del siglo pasado porque desarrolló una tecnología de audio que permitía tener experiencias muy profundas en estados de conciencia que permiten hacer un montón de cosas. Una de ellas, la visión remota, ¿no? Este señor era independiente, tenía un instituto de investigación que creó él mismo, pero en un momento dado, lo digo para enlazar con la visión remota, ¿no?, y los programas de la CIA, en un momento dado, el ejército, que ya tenía un programa de visión remota, un programa secreto, se dio cuenta que no podía funcionar solamente con 4 o 5 personas que tenían un pequeño don natural, porque ellos necesitaban un equipo auténtico de visionadores remotos. Pero claro, los militares normales y corrientes no estaban acostumbrados a hacer meditación, ni a modificar el estado de conciencia, y necesitaban una especie de acelerador. Entonces fue cuando el teniente Skip Atwater fue enviado a buscar por Estados Unidos algo que permitiera esa aceleración de las capacidades de los militares. Y encontró el trabajo de Robert Monroe en el Instituto Monroe y esa tecnología de audio tan potente que se llama HemiSync y que produce una sincronización de los hemisferios cerebrales y una serie de cosas. Y él, como teniente, pasó al Instituto Monroe, hizo un programa, pero diciendo que era un civil, nunca desveló que era militar, y se quedó totalmente alucinado de las experiencias que tuvo con esa tecnología. A partir de ahí fue cuando el ejército pidió al Instituto Monroe que entrenara durante 3 años a los militares, y así fue, ¿no? Iban autobuses todos los viernes de militares en secreto a entrenarse con esta tecnología. A ver quién le dice que no al ejército de los Estados Unidos. De hecho, Robert Monroe no quería, porque Robert Monroe era una persona muy normal, muy aséptica, no se quería enganchar con ningún tipo con nada, ni con lo militar, ni con lo espiritual, nada. Era una persona muy centrada, muy inteligente, pero como bien dices, no tuvo más remedio, claro, ¿no? Porque parece ser que si no, pues le iban a cerrar el instituto. Como mínimo. De alguna manera. Sí, como mínimo. Así que bueno, esa es la vinculación. Yo actualmente trabajo en ese instituto y formando a otros, investigando y haciendo muchas cosas. Fascinante. Entonces, para que la audiencia concrete, se dé cuenta, claro, es que esto es una información, ¿verdad?, que parece ciencia ficción. Estabas diciendo, Enrique, que no solo la usan los militares, sino también la policía. Sí, lo que pasa es que esto no es público, se lo sabemos por ciertas informaciones
todos lo sabemos porque, bueno, siempre nos han contactado, sabemos que se está utilizando, se sigue utilizando sí o sí. La verdad que la policía, depende del país, también ha utilizado históricamente videntes, Sí. pero como digo, los videntes es que no sirven para ese tipo de cosas, porque una policía, un ejército necesita hacer muchas sesiones de muchos casos, de muchos asuntos que tienen entre manos, y un vidente cuando se somete a muchas sesiones, al final, al ser un don natural que no ha sido entrenado, pues acaba fallando. Entonces muchos policías o servicios de seguridad de los estados han decidido no usarlo más porque cometen muchos errores, ¿no? Ahora, cuando dan con una persona entrenada en visión remota, eso es otro cantar, ¿no? Porque eso sí que ya se asegura, no un 100%, que es imposible porque las personas no somos robots, pero sí un porcentaje muy alto de acierto, que es lo que necesita pues la policía o el ejército, ¿no? Para resolver los problemas que están intentando solucionar. Y hay una tecnología de sonido que te permite acelerar esta capacidad, ¿correcto? Correcto, se llama Gemisync, pero no es una tecnología secreta, es decir, se está utilizando desde los años 70, ya más de 50 años. A lo largo de todo el mundo, cientos de miles de personas, millones de personas en el mundo utilizan esa tecnología, porque bien porque asisten a los programas del Instituto Monroe, los programas de formación, o bien porque la usan sin ir a los programas, que no es tan aconsejable, pero bueno, la gente lo utiliza, millones de personas en el mundo, pero no solamente para visión remota, sino para entrar en estados alterados de conciencia, estados profundos, desde meditación como tal, estados de paz, trabajo emocional. Hay mucho, se estudia también, se investiga sobre la psicoquinesis también en el Instituto Monroe junto con la Universidad de Virginia. ¿Qué es la psicoquinesis para la audiencia, por favor? La psicoquinesis es la capacidad de influir en el mundo físico o en la materia con medios mentales. Esa es lo que llamábamos la telequinesis. Lo mismo, sí. Correcto. Es que la psicoquinesis es como un poco más amplia el término. Pero básicamente es lo mismo. Sí, telequinesis es influir, pero telequinesis es que se ha asociado siempre a mover objetos. Exacto. ¿No? Con la mente. No solamente eso, hay muchas más cosas, como influir, por ejemplo, en un magnetómetro, ¿no? que mide los campos electromagnéticos, o en una computadora que está generando números aleatorios, o que está generando imágenes aleatorias, influir sobre ella, o influir en el pH del agua, ¿entiendes? O sea, no solamente es mover cosas, sino afectar la materia, ¿no? Eso se está estudiando en universidades y con resultados bastante sorprendentes, ¿no? Pero es un tema muy complejo, hay que hacerlo muy bien para que las cosas sean claras, ¿no? Y sean científicas. Es que esto es fascinante porque es donde la ciencia pura y dura y tecnología se adentra en un territorio que siempre uno ha estado rodeado de misterio, de leyenda y sobre todo también del tema de la incredulidad. De tú crees en eso, pero eso existe y de pronto te das cuenta que no solamente que existe y que está, sino que además, siguiendo, digamos, lo que llamaríamos un método científico, se puede hacer, se puede repetir y se puede incrementar. O sea, esto ya no es el tema de que, tú crees que hay alguien que pueda, pero es que está. Y además tenemos a científicos usando tecnología para hacer que la mente humana se desarrolle a esos niveles. Esto es alucinante. Claro, pero es que además por un lado tenemos a millones de personas, como digo, que usan la tecnología Gemisync y también cientos de miles, por lo menos, que han ido durante los últimos años al Instituto Monroe. Hablamos de cientos y miles de personas, no hablamos de 40, que están absolutamente impactadas por las experiencias que ellos viven. Esta gente que repite y repite y hacen, es decir, esto es indudable que esta tecnología funciona perfectamente. Y en cuanto al fenómeno en general de las capacidades extrasensoriales o la psicoquinesis o lo que queramos, es muy interesante el papel que juegan los escépticos, como claro. bien dices, ¿no? Que mucha gente dice, es que esto no me lo creo. En el programa de Stargate, pues estaban estudiando la visión remota en los años 70 y 80, se dieron cuenta que los escépticos, esto aplica a hoy en día, pues me lo encuentro todos los días, son siempre personas que no han leído absolutamente nada. No han leído nada, me refiero, del asunto. Sí, o sea, que no se enteran. No es que no se enteren de lo que es, sino que no han sido capaces de meterse en... Están disponibles en Internet y en literatura específica y científica. Hay tantísimos experimentos científicos hechos actuales, de hace 10 años, hace 5 años, o actuales de ahora mismo, que se están haciendo sobre este tipo de asuntos, que dan resultados impresionantes, que, claro, si no lees esos artículos, no lees esos estudios, pues piensas que es algo absolutamente, eso como de ciencia ficción. Pero no, es que
están dando resultados muy prometedores. Es verdad que no todo el mundo puede ser sujeto de un experimento, porque no todo el mundo tiene la capacidad, o bien tienes un don, o bien estás muy entrenado. Entonces hay que elegir muy bien a los sujetos, y claro, sabemos todos que un experimento científico requiere tener miles de personas, pero claro, es imposible reunir a 10.000 personas que controlen la visión remota, eso es imposible. Tenemos un sujeto, 2, 3, 4, pero es suficiente para ver que algunas personas son capaces de hacer esto, y si alguna persona es capaz de hacer esto, es porque es posible que otras muchas más lo puedan hacer, porque nuestro cerebro está diseñado de la misma manera en todos nosotros. ¿Y todo el mundo puede ser entrenado con esta tecnología? Sí, todo el mundo puede ser entrenado, por supuesto. Sí, lo que ocurre es que como todo en la vida, uno tiene luego hay gente que tiene una capacidad un poquito mayor porque ya nace con cierta predilección o cierta habilidad, pues como el que estudia pues el violín, ¿no? Tocar el violín, pues hay niños que con 8 años tocan el violín muy bien, y otros niños con su misma edad van más lentos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como decimos, cada uno tiene su genética, pues esto es lo mismo. Hay personas que tienen una capacidad muy alta de entrenarse en capacidades extrasensoriales y otras un poco menos, pero no quiere decir que las que sean menos no puedan desarrollar un cierto nivel. No, al contrario, yo lo veo todos los días. Cuando la gente asiste a los programas, veo como casi todo el mundo entra en estados de consciencia y tiene sus propias experiencias. Porque somos iguales y somos todos seres humanos. Y, por ejemplo, en la visión remota, hasta donde yo llego, porque igual... ¿Puedes ir a otros planetas? ¿Puedes ver más allá del planeta Tierra? ¿Puedes ver en otro continente? ¿Puedes ver dentro de una habitación cerrada? Cuéntanos. Sí, bueno, la visión remota primero no es viajar, ¿vale? Es ver, más bien, ¿no? Vale. Ni siquiera es ver, bueno, es obtener información. Ajá. Porque al final el proceso de visión remota es más complejo de lo que nos pensamos. Parece que es cerrar los ojos y ver la imagen. No. Se va construyendo a pedazos, como un puzzle. Y luego al final tú acabas escribiendo un informe que dice, pues, lo que hay detrás de esta pared es esto y esto y esto. Pero no lo ves de golpe, ¿vale? Es un proceso lento. Por eso es tan efectivo. Porque cuando un vidente tiene una visión, el ego, la parte racional, empieza a elaborar y al final pues el resultado es erróneo. Sin embargo, la visión remota va muy lentamente y a lo mejor una sesión de visión remota requiere 30 o 40 minutos y al final acaba acertando la mayoría de las veces. Y no es viajar, es como digo, obtener la información, pero como he dicho al principio en la definición, no hay tiempo ni hay espacio. Los científicos que ya están estudiando o que son más valientes, ¿no? Y están abordando el asunto tan complejo de la conciencia, que es muy complicado, o conciencia, como queramos verlo. Estos científicos ya lo dicen claramente hace muchos años, que si existe la conciencia, que por supuesto desde mi punto de vista existe, es el origen de todo, es algo no local. Es decir, eso significa que no está atado al tiempo ni al espacio. Nosotros sí, como seres individuales, separados del resto, egocéntricos en el sentido literal, ¿no? Que en el centro somos nosotros, sí que somos entes atados al tiempo y al espacio, pero la conciencia no. Y quien hace el trabajo de visión remota no es la mente racional, sino la mente consciencia. Eso quiere decir que puedes ver lo que hay en otro planeta, como bien dices, detrás de la pared, o incluso un edificio que está a 1.000 kilómetros de distancia, pero como estaba hace 100 años. O sea, que estás viajando en el tiempo incluso. Claro, exactamente. Al pasado, al futuro es más complejo. Al pasado sí. Claro, porque el pasado ya ha pasado. Las líneas de tiempo, por así decirlo, son sólidas. Por usar una terminología un poco nueva era, vamos. Sí, es un poco complejo el tema del futuro y del pasado, pero también los científicos que lo están estudiando están de acuerdo en que el futuro parece ser que no está construido, sino que según vamos actuando, lo que dicen, ¿no? Las curvas de la física cuántica, las curvas de probabilidad que colapsan, no sé qué. Bueno, seguramente a base de tomar decisiones uno va creando su propio futuro. Entonces tú puedes prever lo que va a ocurrir de aquí a un tiempo porque es más o menos sensato, pero luego se cruza algo en medio que no estaba previsto y tu árbol de decisiones cambia y entonces por eso intentar visionar el futuro no tiene mucho sentido. Sin embargo, el pasado sí. Es un tema fascinante. Ahí además nos metemos en berenjenales fascinantes. Enrique, ¿nos puede dar algún ejemplo así, algún ejemplo más tangible para que los oyentes nos entiendan? ¿De visión remota? Sí, alguno además suyo, personal. Mío, personal. Vale, pues aquí decías del programa Stargate.
Pues, a ver, a nivel doméstico, una de las cosas más evidentes o más directas para usar la visión remota es cuando se pierde algo. Desde una persona que se ha perdido o un objeto o... las llaves. Sí, las llaves. O, por ejemplo, bueno, a ver, un caso particular, pues cuando se me perdió mi gato el año pasado, parece que fue, es bastante fácil si controlas la capacidad y estás entrenado, porque lo que hace la visión remota es describir un lugar o una persona, lo que sea. En este caso necesitas un lugar, ¿no? El lugar donde está tu gato perdido. Entonces, bueno, pues tú haces la sesión, puede durar 20, 30 minutos, dependiendo de la capacidad que tengas, y luego describes el lugar, lo identificas y dices, bueno, pues es este sitio, vas y encuentras el objeto, en este caso el gato. Y Enrique, ¿por qué eso no se ha aplicado a la chica, a esta niña que desapareció en Portugal hace un montón de años? A McCain. Pues es que eso depende de los servicios de seguridad de los estados. Hay algunas policías que no quieren saber nada de eso. Depende quién gobierne, depende quién sean los altos cargos. Hay gente que es muy escéptica, que piensa que esto no sirve, a pesar de la evidencia y a pesar de que otras policías o otros ejércitos sí lo utilizan, ¿no? Pues no lo sé. Y eso también por lo que he dicho antes, ¿no? Porque tradicionalmente se han utilizado videntes. Los videntes fallan muchísimo en estos casos y entonces, claro, ellos no se pueden permitir el lujo de hacer el ridículo, ¿no? Y aquí en España tenemos varios casos de personas desaparecidas que no hay manera, ¿eh? Claro, pero bueno, es primero eso, que acepten las policías a utilizar esto. Segundo, encontrar un visionador remoto entrenado. Y tercero, si lo encuentras, que la persona quiera hacerlo. En mi caso, por ejemplo, yo soy formador, investigador, formo a otros, lo utilizo de manera personal, pero yo nunca jamás, mira que me lo han pedido muchas veces, sigo recibiendo peticiones y correos y trabajar en casos particulares, y yo decidí hace mucho tiempo por principios que no iba a hacerlo, no quiero meterme en esos asuntos que son muy complejos y yo estoy encantado de informar a otros, pero no hacerlo. Entonces, claro, hay que encontrar a alguien que se dedique profesionalmente a esto y que esté entrenado. No es fácil, no hay mucha gente. Y en España y en Europa mucho menos. Y en Estados Unidos sí que hay mucha más gente. Es complejo. Yo, por ejemplo, personalmente, conozco a una persona que de hecho ayudó mucho a la policía en Canarias, fíjate. Un vidente profesional, lo conozco. Pero, o sea, totalmente en secreto, nunca salió por ningún lado, que lo utilizaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hombre también acabó saliéndose porque decía que era muy complicado, o sea, la presión era algo muy fuerte. Y el hombre se acabó alejando del mundo. Yo cuento dos cosas de esta gente que trabaja, porque los conozco bien, conozco gente, y son dos aspectos muy interesantes. Uno es que lo que dices tú, que acaban cediendo a la presión, porque primero porque los casos son muy delicados, ¿no? Y las personas somos sensibles, pero luego además es que hay un tema que los videntes, como digo, no digo que todos los videntes fallen, pero que hay muy pocos videntes buenos, y seguramente este que me dices será un buen vidente, es muy bueno, ¿no? muy bueno. Aparte, lo conozco en persona y es de los que dan miedo. Sí, pero está diciendo que los videntes fallan más que una escopeta de feria, ¿no? Porque la mayoría de los videntes no son videntes, se llaman videntes a sí mismos, pero no tienen ningún tipo de capacidad. O sea, las personas serias, como decís, no se muestran tan en público, ¿no? Exactamente. Y lo que decía es que tanto videntes como visionarios remotos, cuando trabajan profesionalmente, a veces tienen una cosa que se llama, en visión remota, un término que se llama impacto estético. No viene de estética, sino de estética, que viene del latín, que es como emocional, ¿no? Lo que ocurre es que cuando enganchan bien con el objetivo, imaginaos que están intentando descubrir el paradero de una persona que ha sido asesinada, sospecha que ha sido asesinada. Pues a veces el visionador o el vidente engancha tanto con el caso que se conecta hasta con las emociones que la persona ha tenido cuando estaba muriendo, siendo asesinada. Entonces siente en sus propias carnes o en su alma, siente el dolor, siente, y es muy duro. Entonces, un caso bien, pero 2, 3, 4, 5, 6... Y esto es uno de los asuntos por los que la gente cede, pero escuchadme, hay otro mucho peor. Y es que los videntes y los visionarios remotos que trabajan en casos reales, yo conozco, por ejemplo, es una persona muy famosa, se llama Pam Coronado, que es una de las personas, una visionada remota vidente, es una mezcla de ambas cosas, que ha trabajado más con la policía, yo creo que en el mundo, lleva 40 o 50 años en Estados Unidos, y
hace unos años asistía a una conferencia suya y que ella contaba casos, ¿no? Casos reales que ella había resuelto, ¿no? Entonces contaba un caso, por ejemplo, decía, pues este es el caso, ponía una fotografía de este asesino en serie, que ha matado a 30 o 40 personas, que era un psicópata, no sé qué, y lo explicaba. Dice, bueno, pues hicimos esto y lo otro, con visión remota lo conseguimos atrapar, de la policía le conseguí decir dónde estaba, lo atraparon. Entonces, acto seguido decía, ha cumplido 30 años de condena, ya ha terminado su condena, y seguía hablando. Yo pensaba, digo, claro, madre mía, esta persona es un psicópata que ha cumplido condena porque una señora lo ha atrapado gracias a su capacidad, y esa señora está diciendo públicamente que ha sido ella la que trabaja en estos casos. Sí, entonces, claro, me la imagino, espero que no, pero me la imagino en 2 semanas flotando en un lago, muerta. Sí. Claro, es que el tema es muy complicado. Entonces, muchos clientes tienen miedo y además podemos rizar el rizo aún más, ¿no? Enrique, tenemos que parar 3 minutos. Tú sabes que esto es la radio, tenemos que entrar en publicidad 3 minutos y volvemos enseguida. No te vayas, por favor, Gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. En la 10 Capital Radio impulsamos tu negocio a lo grande. Invierte 400 euros y te regalamos otros 400 en publicidad. Más visibilidad, más clientes, más fuerza. La 10 Capital Radio. Tu negocio suena aquí. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. ¿Necesitas fotos y vídeos profesionales para vender tu propiedad? Fotopisos.pro es tu servicio de confianza. Rápido, de calidad y 100% profesional. Fotografía, vídeo, tours 3D, todo para destacar tu inmueble. Entra en fotopisos.pro o llama al 676-111-333. Fotopisos.pro, el contenido que vende. Es primavera, el agua es vida y cuando se ioniza se carga de antioxidantes que la hacen muy saludable y terapéutica. Descubre cómo tener en tu casa o negocio el mejor agua del mundo. Llámanos o whatsappéanos al 691-610-005 para informarte y acceder a una demostración gratuita. Cambia tu agua, cambia tu vida. En Turismo de Islas Canarias trabajamos por un turismo sostenible y responsable. Un turismo que repercuta en el bienestar de la ciudadanía canaria, que garantice la sostenibilidad medioambiental y que mejore la competitividad de nuestra economía. Un turismo que, en definitiva, sitúe en el centro a la ciudadanía, la sostenibilidad y la competitividad del archipiélago. Descubre cómo lo hacemos en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, vuelve a presentar a nuestro invitado para los que se incorporen a la sintonía. Enrique Ramos, ingeniero en telecomunicaciones e instructor del Instituto Monroe de los Estados Unidos. El Instituto Monroe que enseña a las personas a desarrollar sus capacidades psíquicas.
a poder hacer cosas que de otra manera parecen ciencia ficción. Enrique, si yo quisiera aprender esto, ¿qué tendría que hacer? ¿Nos oyes, Enrique? No, se nos ha ido la llamada. Estamos llamando a Enrique Ramos, del Instituto Monroe, sí, conectado con el proyecto Stargate, sí, del Ejército de los Estados Unidos. Sí, me parece que ya lo tenemos. Enrique, buenos días de nuevo. Hola. Si yo quisiera hacer un curso de esto, ¿vale cualquiera? ¿Qué tendría que hacer? ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, claro. Simplemente es contactar en mi página web. Sí. ¿Cuál es tu página web, Enrique? www.enrique-ramos.com. Ya. ¿Y cualquier persona puede aprender estas habilidades? Sí, por supuesto. El taller que tiene que hacer cualquier persona que quiere empezar es el taller que se llama Explorando la Consciencia. Ya. Es el taller del Instituto Monroe. Ese es el taller que habla de todas estas cosas. ¿Cuánto dura ese taller? Son fines de semana, sábado completo y domingo completo. Ajá, son fines de semana y se puede hacer online o es presencial. Sí, ambos, presencial y online. Funcionan exactamente igual de intensos, exactamente lo mismo. Ya. ¿Y qué se les enseña? O sea, ¿qué me enseñarían allí? Pues en ese taller se enseña a entrar voluntariamente en estados de conciencia profundos que no utilizamos nunca. Ya. Estamos acostumbrados a utilizar el sueño, que es un estado de conciencia, y la vigilia, que es como estamos ahora, pero hay muchos otros estados que permiten hacer muchas cosas, pues desde desarrollar la intuición, la creatividad, trabajar temas emocionales como miedos, creencias limitantes. Hay muchísimas cosas, la propia visión remota, incluso tener experiencias de carácter espiritual, ¿no? De conexión, de sentir eso que nos han dicho muchas veces, ¿no? De que no somos entes separados, sino que somos una conciencia que está unida a otras conciencias, la sensación de conexión con el todo, o sea, una serie de experiencias espirituales que no se pueden explicar bien con el lenguaje, pero que son tremendamente interesantes para la persona. ¿Cuánto dura el taller, Enrique? 2 días, sábado y domingo. Nada más. ¿Y en esos 2 días se aprende todo eso? Sí. Madre Sí, mía. es que es un taller práctico, porque la tecnología lo hace todo por ti. O sea, tú te pones los auriculares y la tecnología te entrena. De hecho, que luego tú, cuando ya terminas el taller, ya eres capaz de entrar en los estados, Ya. la voluntad, ¿no? Y además puedes seguir utilizando la tecnología, porque tienes audios que tú puedes seguir en casa practicando, entrenándote, utilizándola para meditar o para lo que tú quieras. Es que vamos a ver, hasta donde yo llego, en realidad lo que estáis haciendo es utilizar una tecnología muy avanzada que influye sobre las ondas cerebrales para conseguir lo que en el pasado a las personas podían tardar meses y años a través de la meditación, de la contemplación, del trabajo consciente sobre la mente. Entonces, es poner la ciencia al servicio de la conciencia, ¿correcto? Eso es. Pero, Correcto. ¿y hay algún acelerador para hacerlo esto más rápido? Porque ¿La tecnología? la tecnología. Más rápido ya no puede ser, ¿no? No, Ya, digo que si tienen que usar algo, ¿no? Para que esto sea tan rápido. ¿Los sonidos? Bueno, la tecnología, claro, es una tecnología de audio que produce esos cambios de conciencia, ese cambio en el patrón de ondas cerebrales, lo produce la propia tecnología al escucharla. Ya. Y esto El cerebro escucha. Ya. Y esto de las ondas cerebrales, cuando hablabas de los diferentes estadios de vigilia, de sueño, esto a mí me suena, a lo mejor está conectado, me imagino, o a lo mejor no, pero me suena con algo que yo hice hace ya muchos años, que fue muy interesante y que me sirvió un montón para entrenar mi mente, aunque también tiene su tema, y es el método Silva de control mental. ¿Esto está conectado? No realmente. El método Silva es mucha gente que viene a los cursos, los programas del Instituto Monroe, que ha hecho el método Silva, lo menciona, ¿no? Que está muy bien, en una época en la que no se conocía todavía esto, pero el método Silva requiere de mucho esfuerzo, ¿vale? De mucho esfuerzo me refiero, tienes que hacer un entrenamiento sin nada, ¿no? Aquí en este caso es la tecnología quien lo hace por ti, ¿no? Con lo cual es más fácil y más rápido. Además de esto, la tecnología permite llegar a estados
permite llegar a estados muchísimo más profundos. A lo que me refería es que esta tecnología de audio está influyendo sobre las ondas cerebrales, que es lo que uno aprende a manejar y controlar cuando uno hace el método Silva de control. Yo lo hice con 16 añitos. Y aquello fue, vamos, un antes y un después. Pero efectivamente, o sea, no había tecnología, sino era a golpe de neurona. A pelo, ¿no? A pelo, puro y duro. Sí, correcto. Y están conectados así. Y hay un tema que a mí personalmente me fascina, y es algo que además mi plan va por ahí, en un futuro quiero explorar, y es el tema del sueño lúcido y el viaje astral. Háblanos del sueño lúcido, el viaje astral y cómo lo veis vosotros, cómo lo trabajáis. Explícale a la gente, sueño lúcido, viaje astral, ¿es lo mismo? ¿Y qué se puede conseguir y hacer? Porque esto es un mundo fascinante. Bueno, tenemos que empezar por esa parte que es muy controvertida. Lo sé. El tema de el sueño lúcido, viaje astral y experiencia con el cuerpo es lo mismo. Es una cosa que hablo en todas las entrevistas, en todos los foros, congresos, en los cursos, y defiendo porque es indefendible la postura contraria siempre que tengas experiencia. El problema es que hay mucha gente que incluso que tiene 1 o 2 experiencias, 3 o 4 o 10, incluso que se pone a enseñar a otros cuando tiene 4 experiencias, y eso me parece una estafa. Y peligroso también. Y peligroso. Y que, bueno, pues que necesitas tener mucha experiencia de muchos años. Llevo 30 y tantos años haciendo experiencia fuera del cuerpo, biosueño lúcido, y la perspectiva que te da es claramente te está diciendo que sueño lúcido, viaje astral es lo mismo, pero no porque diga, es que yo he hecho un sueño lúcido y luego he hecho un viaje astral y son iguales. No, es que no hay 2 fenómenos. Yo hago siempre lo mismo. Es uno, lo que pasa es que le dan distintos nombres. Y es en función, el problema es que el sueño lúcido viaje astral es una experiencia inmersiva, quiere decir que uno cambia de realidad. Ahí está. No es como la visión remota que uno ve cosas, sino que aquí uno está inmerso en un sitio, o sea, se cambia la cama, porque solamente se trabaja en una cama de noche, y después lo que contempla es que está en mitad de una calle de una ciudad, ¿no? Desconocida, por ejemplo, o en un desierto. Pero el desierto es físico, no es un desierto que está visionando con la mente, sino que está con los pies en el suelo, que puede coger la arena, la puede tocar, o sea, es un traslado de realidad, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que dependiendo de tu pericia, de tu entrenamiento, de tu experiencia y también un poco del azar, hay grados diferentes cuando sales a esas otras realidades, lo que llamamos grados de lucidez. A veces tienes mucha lucidez o mucha consciencia, y entonces el entorno es absolutamente físico, como la vigilia, como un día cualquiera de un día cualquiera, y en otros casos sales con menos y es todo más confuso y borroso porque te falta lucidez. Pero hay técnicas para corregir esto. ¿Qué ocurre? Que hay gente que acabo diciendo, no, es que cuando tengo estas experiencias confusas las vamos a llamar sueño lúcido, y las nítidas viaje astral, me parece bien, pero es la misma con distintos grados. Es como llamar a la luz blanca una cosa y a la luz roja otra. No, todo es luz. Porque aquí, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando, que es, digamos, el lado que a mí me fascina, es que estamos haciendo un viaje dentro de nuestra mente, o es que estamos entrando en otras dimensiones paralelas, o incluso estamos en esta dimensión, pero en un espacio, ¿cómo te lo diría? Como un compartimento, o sea, un compartimiento al lado, no sé bien cómo explicar esto. Sí. O sea, que por ejemplo, tú puedes estar ahora mismo con un amigo tomándote una copa, yo me hago un viaje astral y estoy contigo en la habitación y yo te veo a ti y a tu colega y tú a mí, ¿no? No, es que ese es el problema. Es que a esto voy. Es que esto es un tema fascinante. Pero es mucho más complejo que todo esto. Y tantísimo. No nos puede dar tiempo porque es muy complejo. Mira, el problema es que cuando alguien estudia o se entrena o es curioso sobre este tema de los sueños lúcidos y viajes astrales, empieza a ver las cosas desde el punto de vista de que nos ha enseñado la sociedad, que el único punto de vista o punto de partida que tenemos es el del ego, el de la razón, de la mente racional que tenemos ahora mismo, que estamos utilizando. Desde ese punto de vista, el mundo físico es el único mundo físico, no hay más. Lo demás son realidades confusas, si existen, o producido por drogas, lo que sea. Y tenemos que cambiar el punto de partida. El punto de partida es la conciencia. Entonces, cuando tú te despiertas por la mañana,
vienes de un periodo en el que no hay nada, no hay mundo, estás soñando y no estás en tu habitación, estás haciendo cosas extrañas. Cuando tú vuelves, tu conciencia vuelve a crear este mundo físico. O sea, la conciencia a través de la percepción se crea continuamente. Es decir, este mundo es igual de real que los otros, porque lo creamos todos los días. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a él porque es el mundo diario, pero no es el más físico de los demás o menos, al revés, es igual de físico que los demás. Con lo cual, cuando uno... Estamos hablando de múltiples dimensiones. Exactamente. O que la conciencia es creadora de mundos. También. Entonces, esto es uno, pero hay muchos más. Es que esto es un tema fascinante. Porque aparte aquí ya uno si antes estábamos hablando del universo de los videntes, aquí nos estamos metiendo en el universo de los chamanes. Correcto. Aquí estamos convirtiéndonos en castañedas de bolsillo. Correcto. Que entramos y salimos de los mundos. Eso es. Correcto, pero claro, eso al final, cuando uno lleva muchos años, se acaba convirtiendo en algo natural. O sea, es decir, anoche, por ejemplo, pues como muchas noches, anoche provoqué también un sueño lúcido, un viaje. Para mí es como coger un billete de avión, es decir, no tiene mayor importancia porque llevo muchos años. Pero afortunadamente ahora mi mente racional toma esas realidades con la misma importancia, con la misma relevancia que toma esta realidad del mundo físico, y ese es el objetivo. No despreciar las otras realidades como entelequias o como imaginaciones son realidades que están ahí y mundos paralelos. Pero para hacer eso, ¿lo tienes que querer o puedes entrar sin querer? Sí, no, ahí vamos, las estadísticas que distintas universidades han hecho en los últimos 15 o 20 años nos dicen que más de la mitad de la población mundial tiene una experiencia de este tipo espontánea, al menos una vez en la vida. Esto es mucho, más del 50%. ¿Esto qué nos dice? Pues dice que no es un fenómeno que está reservado solamente para iluminados, sino que es un fenómeno que nos corresponde como seres humanos, es nuestro. Porque si le pasa a más de la mitad de la población, al menos, eso es que es algo que está poco utilizado, pero que alguien nos lo ha puesto ahí para que lo desarrollemos. Y además, corrígeme si me equivoco, pero parece ser que las señoras, las señoritas, el polo femenino de nuestra especie, esto se le da aún más, mejor y más fácil, ¿correcto, Enrique? ¿O no? Es un poco complejo. No sabría... no sé, es más complejo que todo esto. Quizás si tienen más capacidad, lo que tienen más predisposición. O sea, de primeras escuchan esta información y se la creen. Y eso es un paso muy importante, porque si tú te empiezas bloqueando a ti mismo, vas a tener muchas más dificultades para controlar la experiencia. Y las mujeres es verdad que están siempre mucho más abiertas. Pero muchísimo. Luego, y su intuición. Sí, no lo sé. Fíjate, yo tengo experiencia, llevo décadas entrenando a personas, ¿no? Y veo, por ejemplo, que hay muchas personas que vienen dicen, es que yo tengo la mente muy racional, es que yo soy ingeniero, yo soy informático, yo soy no sé qué, y vienen con este prejuicio. Y cuando empiezan, son los mejores. Ahí te doy la razón. Hay un punto también de que cuando la persona está bien, tiene la cabeza bien amueblada, sí, tiene más posibilidades de entender los procesos y de aplicarlos, ¿no? O sea, es que es más complejo que solo distinguirlo por géneros, ¿no? Sí, te entiendo porque yo soy maestro de Reiki y yo a mis cursos han venido a lo largo de los años, llevo 20 años dando cursos por todo el mundo, me venían ingenieros, yo he formado a gente de la NASA y venían diciendo, no, es que yo soy muy mental y no sé qué, esto me va a costar. Y al revés. O sea, una cosa impresionante. Bueno, están más formados también. Es que es muy curioso. Toda la gente más formada tiene más posibilidades de entender las cosas. Pero ellos ¿no? piensan que no. Fíjate, porque como soy muy racional y tal, y luego resulta que lo pillan. Enrique, ¿y la intuición qué es, Enrique? Bueno, la intuición es como una hermana menor de la visión remota y la evidencia, ¿no? La intuición es la capacidad de hacer visión remota o evidencia instantáneamente para algo sencillo y rápido. Así es como lo veo yo, ¿no? Es la capacidad de tener una idea genial, una idea que tu mente racional no contempla porque es muy limitada, y obtenerla gracias a los recursos internos que tenemos y tener esa información rápida para aplicarla, ¿no? Así es como veo yo la intuición. Pero hay gente que tiene más y otra gente que tiene menos. Uy, se corta esto horrible.
Sí, Hay sí. muy mala Sí. cobertura. ¿Te estás moviendo, Enrique? No. No, tengo Ahora sí. todas las rayas. Ahora te del escuchamos 5G. perfectamente. Que No, hay gente con más intuición y otra con menos. Sí, ahí, como digo, las mujeres tienen increíble. tienen ventaja. Las Sí. mujeres sí que tienen una intuición de base mucho más fuerte que los hombres, pero también porque los hombres nos han educado de otra manera. Hay que hacerle caso, Enrique, hay que hacerle caso a la intuición. Absolutamente. ¿Sí? La intuición es el lenguaje del corazón. Ya. La Totalmente. razón es el lenguaje de la mente. Ya. La mente se equivoca mucho. La mente se equivoca mucho. El corazón El no. corazón muy poco. Ya. O sea que hay que hacerle caso. Sí, absolutamente. Sí. Aparte, esto es un tema. Enrique, ¿has salido increíble. del cuerpo tú? ¿De tu cuerpo? Llevo 30 años haciéndolo. Sí. Llevo desde que era pequeño. La experiencia fuera del cuerpo es lo mismo que el sueño lúcido y el viaje astral, como hemos dicho antes. Y esta experiencia es la que yo he estado investigando y practicando, ya, como digo, desde que tenía muy pocos años. Sí, por supuesto. Y sales consciente. Anoche. Anoche, cuéntanos. No, las experiencias personales nunca las... No, pero que comparado con- anoche saliste de tu cuerpo. Sí, lo que llaman un viaje astral, un sueño lúcido. Pero ¿tú lo planificas el salir o es espontáneo? Claro. No, hombre, si no lo planificas no tiene sentido como herramienta. Ya. Tienes que poder decidir, no eres perfecto, porque como digo, las personas tenemos nuestros días buenos y malos, pero tienes que tener una capacidad de, de salir 8 cada 10 veces o algo así, pues por lo menos para que puedas tener una continuidad. Pero, por supuesto, si es que pero no soy único, ni especial. Pero, y Lo hace Enrique, mucha ¿y vas gente en el donde mundo. tú quieres? ¿Vas donde tú quieres saliendo? Con experiencia, sí. Sí. Al principio no, te cuestan todas las cosas mucho, pero cuando llevas mucho tiempo ya, sí, más o menos vas a donde quieres. Pero no siempre vas donde quieres si quieres. Me explico. Es que normalmente luego tú tienes un camino, es decir, al final te van pasando cosas y te especializas en algo, tú quieres pues investigar esto o lo otro, o te vas encontrando con experiencias que te van diciendo vete por allí, vete para allá. O sea, al final no decides tú, sino que hay una especie de destino, es mi opinión, que te va llevando por distintos caminos y cada uno tiene uno diferente. Y esto del sueño lúcido y el viaje astral empalma con otro tema que es aún más fascinante. Nos quedan 5 minutos. Que es el tema de la vida después de la muerte. ¿Correcto, Enrique? Sí. Aquí está Correcto. el tema. Ese tema es el tema de los temas, evidentemente. Ya. Mira, mi último libro, ahora estoy escribiendo el quinto, pero el cuarto, cuando siempre publico con la editorial Almuzara, el cuarto se está dedicado al más allá, y se llama Más allá del más allá. Este libro, El más allá del más allá, es el libro que estoy buscando como loco. Pues este libro tienes que hacerte con él porque Lo sé. está teniendo una acogida impresionante, porque es un libro, bueno, el propio, como tú bien conoces al maestro Enrique de Vicente, Lo conozco. Eso hace tiempo, dijo públicamente que es el libro más importante, que más le ha impactado de todos los que él ha leído sobre el más Es allá. un libro ¿Por qué? muy, muy importante. Yo vi tu entrevista con el maestro de Vicente y una serie de cosas que nombraste del libro, a mí, personalmente, me resonaron muchísimo, pero muchísimo, porque eso es información que yo tenía de hace muchísimos años, que alguien muy sabio en un momento dado me transmitió y que nunca lo había vuelto a oír ni a leer en ninguna parte, y de pronto tú hablas de eso en ese libro. Y dije, wow. Digo, vale. Eso es un augurio que dicen, ¿no? Una sincronicidad. De que hay que Sí, hacerle caso. o sea, por eso sé que tengo que encontrar este libro, El más allá del más allá. Porque ahí hay una información muy, muy profunda y muy difícil de acceder. Es información iniciática. Por resumirlo, yo diría que la gente que se anime a leerlo, porque no es un libro que habla sobre el más allá canónico, es decir, que estamos acostumbrados a que el más allá es, llegan los familiares, te llevan, no sé qué, te recuperas, luego te reencarnas. Es decir, ese ciclo que la New Age, la nueva era, nos ha inculcado, quizás no es cierto. Entonces, lo que hago es que la gente piense y ofrezco distintos modelos de personas o corrientes espirituales que dicen cosas completamente distintas y que van a hacer pensar mucho a la gente, por lo menos para abrir la mente. Exacto. Y que no esperemos que el más allá vaya a ser exactamente como nos han dicho, ¿no? Que pensemos un poquito y que sigamos investigando cada uno con nuestros propios recursos. Tal cual. Entonces, repítenos tu página web, Enrique. Punto Enrique, pero guión medio, no guión bajo. Enrique,
miguelangelramos.com. Vale, ahí la gente tiene acceso a todos tus cursos, tus conferencias, programas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, libro a leer, El más allá del más allá. ¿Algún otro libro en el que estás trabajando ahora o que está a punto de salir? Con Almuzara tengo publicado el libro de los sueños lúcidos, otro libro sobre la incubación de los sueños, que es un tema fascinante, que me apasiona, lo que hacían los antiguos, ¿no?, con los sueños ordinarios. El más allá del más allá, y este que estoy escribiendo ahora, que no puedo desvelar todavía, porque estoy todavía escribiéndolo, pero un tema fascinante. Luego tengo un libro con otra editorial que se llama Guante Blanco, que es de la visión remota también. Visión remota, sueños lúcidos, proyección astral, incubación de sueños, todo aquello que los seres humanos estamos diseñados para hacer, pero que solamente unos pocos se lo toman lo suficientemente en serio como para formarse y como para entrenar esta parte de nosotros, que al fin y al cabo es, desde mi punto de vista, es nuestra parte interdimensional, por llamarlo algo, ¿correcto? Sí. Pues Enrique, te damos las gracias por habernos atendido. Ahora escucharemos a nuestros oyentes a ver qué opinan sobre esta entrevista. Es que son temas muy profundos y muy, muy particulares. Y que, una vez más, la ciencia ya está abordando. Y de hace tiempo. Y como siempre, ¿quién va por delante? Los militares. Entonces, cuando los militares van por delante con algo, es porque algo lleva. Enrique, un abrazo muy fuerte, que tengas buen fin de semana. Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Enrique. Y esta es tu casa. Cuando saques el próximo libro, por favor, nos avisas. De acuerdo, ha sido un placer estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. ¡Arigato! El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.